algunas demostraciones de la unidad número 3, pero antes lo que vamos a hacer es recordar algunas definiciones que nos van a servir para poder resolver este tipo de ejercicios. En particular tenemos que recordar de esta unidad 3 que era la divisibilidad. En este caso, sean A y B dos números que pertenecen a Z, podemos decir que A divide a B o que B es divisible por A, notándolo de esta manera, A barra B. Si y solo si, esto es fundamental, existe un K que pertenece a Z tal que a ese número B lo puedo escribir como A por ese valor K. También dentro de esta misma unidad nosotros teníamos una propiedad del máximo común divisor que nos decía que si nosotros encontramos que el máximo común divisor entre A y B es igual a D, entonces nosotros podíamos escribir a este D como combinación lineal de enteras de otros dos con S y T perteneciente a Z. Fíjense que es un condicional, donde si se da esto puedo asegurar esto. No me están diciendo que si se da esto puedo asegurar esto otro. No tenemos un bicondicional y por eso lo marcamos en verde porque es sumamente importante entender esa diferencia. Nosotros, si a un número D cualquiera lo podemos escribir como combinación lineal entera de otros dos, no implica que el máximo común divisor entre esos dos números va a ser igual a D. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar esta vuelta y es una diferencia sumamente importante que tienen que tener en cuenta. Y por último también habíamos visto en esta unidad el teorema de Bezout, que nos decía, si el máximo común divisor entre dos números A y B es igual a 1, vamos con la primera implicación. Entonces es porque a ese 1 lo voy a poder escribir como combinación lineal entera de otros dos con S y T perteneciente a Z. Pero fíjense la importancia acá de este bicondicional. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos escribir a 1 como combinación lineal entera de otros dos números con S y T perteneciente a Z, entonces podemos asegurar que el máximo común divisor entre estos dos números va a ser igual a 1. Noten la diferencia entre estos dos. El bicondicional se da solo si el resultado D que encontramos del máximo común divisor es igual a 1. Si no, solo se cumple la ida. Entonces, vamos a arrancar con este ejercicio que es el 13 de la guía, en donde nos dicen que para todo A, B y C que pertenece a Z, si tenemos que A es distinto de 0 y que B divide a B más C, perdón, que A divide a B más C y que A divide a B, entonces A divide a C. Fíjense que acá nosotros tenemos una gran hipótesis y una tesis. En este caso tenemos la relación divide. A divide a B más C y A divide a B. Entonces A divide a C. Si vamos a la definición de la relación divide, sabemos que si A divide a B es porque puedo decir todo esto. Entonces vamos a partir desde la hipótesis, vamos a trabajarla y hasta llegar a la tesis para demostrar esto. Entonces, si vamos a la definición de divisibilidad, ¿qué significa que A divida a B más C? Bueno, significa que a B más C lo puedo escribir como un A por K y este K pertenece a Z. Fundamental que nosotros aclaremos a dónde pertenece ese K, porque si no, no estaría denotando la definición de divisibilidad. Pero ¿qué más nos dice la hipótesis? También nos dice que A divide a B. Entonces voy a poner un I más, porque lo que sé es que voy a tener un B que va a ser igual a un A por, y no necesariamente tiene que ser ese mismo K, sino que puede ser otro cualquiera, vamos a poner T. Pero sí tenemos que aclarar que T pertenece a Z. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Fíjense, nosotros tenemos que llegar a que A divide a C. Es decir, que a C lo puedo escribir como A por algo, ¿no? Y ese algo que pertenece a Z. En este caso, si nosotros observamos, tenemos B y este B lo podemos reemplazar en la primera parte de la hipótesis.
Entonces, si nosotros hacemos ese reemplazo, a nosotros nos quedaría AT más C es igual a A por K. No aclaramos a qué pertenece T y K porque ya lo hicimos en el paso anterior. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pasar este AT al otro lado y nos quedaría C es igual a A por K menos A por T. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, fíjense que si sacamos factor común A, nos quedaría que C es igual a A por K menos T. ¿En dónde? Si nosotros tenemos dos enteros y los restamos, esta resta también va a pertenecer a Z. Entonces, como nosotros pudimos escribir a C de la forma A por algo, y ese algo pertenece a Z, recurriendo a la definición de divisibilidad, es porque entonces lo que podemos decir, y acá utilizamos la definición de divisibilidad, lo que podemos decir es que A divide a C. Entonces quedó demostrado. Fíjense, partí de la hipótesis, la trabajé hasta llegar a la tesis. Vamos con este otro ejercicio es el 8C, en donde nos dicen, si A y B son coprimos y C divide A, entonces B y C son coprimos. Acá otra vez nosotros tenemos una gran hipótesis. Esta es nuestra hipótesis. Y por otro lado nos dice que B y C son coprimos como tesis. ¿Qué significa que A y B sean coprimos? Bueno, lo que significa es que el máximo común divisor entre A y B va a ser igual a 1. Y además, ¿qué sabemos? Y además, estoy transcribiendo la hipótesis, si C divide A es porque a este A lo puedo escribir como un C por un K. Y K pertenece a Z. Entonces, vamos a ir trabajando esta hipótesis hasta poder llegar a la tesis. Si nosotros sabemos que el máximo común divisor entre A y B es igual a 1, por teorema de Bezout, ¿qué podemos decir? Que entonces a ese 1 lo voy a poder escribir como combinación lineal entera de A y de B con S y T perteneciente a Z. Entonces yo puedo decir por teorema de Bezout, lo que puedo plantear es que este máximo común divisor igual a 1 lo puedo expresar como 1 igual a A por S más B por T, y lo que quiero decir es que S y T pertenece a Z. Y sigo manteniendo la misma hipótesis, y A es igual a C por K. Entonces, ¿qué podría hacer acá? Fíjense, la tesis me está diciendo que B y C son coprimos. Si son coprimos es porque el máximo común divisor entre B y C tiene que ser igual a 1. Si nosotros podemos expresar esta combinación lineal entera que es igual a 1, y acá tener un C y acá tener un B, directamente, nuevamente por teorema de Bezout, podemos decir que el máximo común divisor entre C y B va a ser igual a 1. Entonces vamos a trabajar en función de eso. ¿De qué forma? Y fíjense que acá nosotros tenemos A, y lo que podemos hacer es reemplazarla en esta posición y escribir que 1 va a ser igual a C por K por SS más B por T. Entonces lo que puedo decir, fíjense acá, el producto de estos dos, de K y de S, va a pertenecer a Z, lo podemos llamar H. Entonces yo puedo escribir a esto como 1 igual a C por H más B por T. Entonces, ¿qué podemos decir? Si nosotros escribimos A1 como combinación lineal entera de otros dos con H y T que pertenece a Z, es porque el máximo común divisor entre C y B
es igual a 1, y esto es por teorema de Besad. Y como puedo decir esto, entonces lo que voy a decir es que B y C son coprimos. Ahora bien, vamos al anteúltimo, vamos a hacer uno más. Este ejercicio es de parcial, por eso la P, en donde nos dicen que sea A, B y C, números que pertenecen a Z, si A divide a B por C y el máximo común divisor entre A y B es igual a 1, entonces es porque A divide a C. Otra vez tenemos lo mismo, vamos a tener una gran hipótesis. Esto va a ser nuestra hipótesis. Y tenemos una tesis. Esta tesis nos va a servir a nosotros para guiarnos hacia dónde tenemos que ir trabajando esta hipótesis para poder demostrarlo. Acá volvemos otra vez a lo mismo. Fíjense, tenemos que A divide a B por C. Recurriendo a la definición de divisibilidad, sabemos que eso ocurre si existe un K que pertenece a Z, tal que lo puedo expresar de esa forma. Entonces vamos a trabajar esta hipótesis. Por hipótesis nosotros sabemos que si A divide a B por C, es porque B por C lo puedo escribir como un A por K y K perteneciente a Z. Y además, si el máximo común divisor entre A y B es igual a 1, por teorema de Besad lo que podemos decir es que ese 1 lo puedo expresar como combinación lineal entera de otros dos. Es decir, que esto puede ser expresado como 1 igual a A por S más B por T, sin olvidarnos de que S y T pertenecen a Z. Entonces, fíjense que acá yo lo que necesito es de alguna manera llegar a demostrar que A divide a C, es decir, que a este C lo puedo escribir como A por un valor que pertenezca a los enteros. Acá yo lo que tengo como dato de mi hipótesis es B por C es igual a A por K. Si yo multiplicara toda esta expresión por C, de este lado al igual me quedaría un C, que es justamente una parte de la tesis que me va a servir. Y también, si multiplico la C por cada uno de los términos de esta suma, me quedaría B por C. Y de esa manera podría utilizar el otro dato que me daban como hipótesis. Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy a multiplicar por C. ¿Cuál? Esta sola expresión. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Como C. Y voy a distribuir la multiplicación por C en los dos términos de la suma. A por C por S más P por C por T. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es utilizar este B por C y reemplazarlo en este término. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar C es igual a A por C por S más B por C lo vamos a reemplazar por A por K, que iba a estar multiplicado por este T. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a sacar factor común A. Es decir, que C va a ser igual a A por C por S más K por T. En donde, en particular, nosotros lo que podemos decir es que toda esta suma, tanto A, B y C pertenecen a Z, y S y T pertenecen a Z, o sea que todo esto va a pertenecer a Z, y podemos llamarlo W. Entonces, como yo puedo escribirlo como C igual a A por W, y con esta W perteneciente a Z, lo que puedo decir es que por definición de divisibilidad, lo que voy a estar encontrando entonces es que A divide a C.